Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes, que el Señor lo continúe bendiciendo abundante y grandemente con su bendición, que es la que enriquece y no haya tristeza con ella. En esta mañana, hermanos y amigos, vamos a reflexionar por este canal la palabra inmutable de Dios. Vamos a seguir hablando sobre el Evangelio de Juan, pero perdón, en esta ocasión vamos a estar, ¿verdad? En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Le podemos poner a la enseñanza el rechazo a Dios. El rechazo a Dios le podemos poner a la enseñanza. Como una breve introducción, ¿verdad? Recordemos que el video pasado, ¿verdad? Hablamos sobre un verdadero profeta de Dios. A Juan el apóstol amado estaba dando testimonio del último profeta, Juan el Bautista. Y hablamos varias cosas de él. Dijimos que era hijo de Zacarías y Elizabeth, que su concepción había sido algo milagrosa, o mejor dicho, milagrosa, porque Elizabeth era conocida como la estéril, y bueno, ya Zacarías, ellos estaban en una edad avanzada para tener hijos. Dijimos que también Elizabeth era familiar de María, la madre de Jesús. Posiblemente ellas eran primas. Y bueno, vimos también que cuando María fue a visitar a Elizabeth, el Juan el Bautista, que aún estaba en el vientre de su madre, saltó de la alegría, y porque estaba conociendo a su Señor que estaba en el vientre de María. Y también la palabra dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Así que bueno, Juan el Bautista es un profeta muy especial, digamos así, porque también era un profeta que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que iba a aparecer antes que apareciera el Mesías. ¿Ok? Y bueno, hablamos que él, por supuesto que él no se envió a sí mismo, sino que fue comisionado por Dios, fue enviado por Dios, fue llamado por Dios para proclamar que el Mesías venía. Él no se envió a sí mismo, él no se autonombró profeta, él no se nombró a sí mismo profeta, ni se envió a sí mismo, como muchos profetas de la actualidad. Dijimos también que Juan el Bautista no daba testimonio de él mismo, sino de que había de venir, de la luz que había de venir, que era Cristo, que era el Verbo eterno de Dios, que también dice la palabra que era la vida de los hombres y la luz de los hombres. Entonces, Juan el Bautista tenía la tarea de proclamar lo que Dios le había dado a decir, que era que el Mesías, esa luz, que era la vida de los hombres, esa luz ya estaba en el mundo, y, y bueno, Dios lo envió para dar testimonio de mi Señor Jesucristo. ¿Okay? Y bueno, aquí podemos decir que Juan el Bautista no es como los profetas actuales que profetizan cosas que ellos sienten o cosas que ellos creen que está bien, o cosas que les gusta, por decirlo así, oír a la gente, o cosas que a la gente le agrada escuchar, sino que Juan el Bautista
proclamaba verazmente lo que Dios le había dado a decir. Esto como una breve introducción de lo que dijimos la semana pasada, para poner los versículos en contexto. Entonces dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 a 14, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Ok? Sea el Señor añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, vamos versículo por versículo reflexionando este pasaje. Dice: a los suyos vino. Aquí, hermanos y amigos, hay que identificar quiénes son los suyos, ¿verdad? Los suyos son el pueblo de Israel. Ahora, hermanos y amigos, y ustedes se preguntarán: ¿y por qué el pueblo de Israel? ¿O qué tiene el pueblo de Israel de especial que Dios lo escogió? ¿Y cómo podemos saber, verdad? También otra pregunta: ¿cómo se podía saber que aquí a los suyos se está refiriendo al pueblo de Israel? Bueno, primeramente podemos saber que es al pueblo de Israel que se refiere cuando dice a los suyos, porque si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, al libro de Éxodo, podemos ver cómo Dios se comienza a manifestar al pueblo de Israel. Es decir, el primer objeto del amor de Dios fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo, ¿verdad?, que Dios desde la eternidad decidió amar primeramente. ¿Y cómo podemos constatar eso en las Escrituras? Bueno, primeramente Dios se le manifiesta a Abraham cuando le dice que salga de Ur de los Caldeos a la tierra donde que él le iba a dar para habitar, a una mejor tierra, la cual él le iba a dar a él y su descendencia. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Y luego vemos como Dios afirma y vuelve a confirmar su promesa con los descendientes de Abraham. Y vemos que Dios le dice a Abraham que él tendría descendencia como estrellas en el cielo. Y bueno, esas promesas y esos pactos, mejor dicho, que Dios hizo, ¿verdad?, los hizo con el pueblo hebreo, lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Tanto así que cuando él, por ejemplo, se presenta en el monte Sinaí, cuando él se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se le presenta Dios a Moisés como él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, y a lo largo de la historia del Antiguo Testamento vemos como Dios es un Dios de pacto, y esos pactos siempre fueron hacia el pueblo de Israel. Podemos ver este amor de Dios primeramente con el pueblo de Israel
también en el sentido de que Dios, el pueblo de Israel, fue el primero que vio la manifestación de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo la bendición de ver la gloria de Dios cuando la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí para hablar con todos ellos. El pueblo de Israel también recibió las leyes de Dios y sus mandamientos. Dios tuvo un trato especial con el pueblo de Israel desde la antigüedad. Le dio sus mandamientos y sus preceptos. Lo escogió y lo apartó como un pueblo especial de gran valor para él, llamado a ser un pueblo santo y de sacerdotes. Entonces, ahí vemos el especial amor, ¿verdad? Y el especial afecto que Dios tuvo desde el principio por el pueblo de Israel. Y también podemos decir que del pueblo de Israel desciende el Mesías, desciende mi Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Entonces los profetas, tanto los profetas, ¿verdad?, como el Mesías, como los apóstoles, son de Israel. Por eso en la palabra dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, eso nos hace saber que cuando Él dice a los suyos, se refiere al pueblo de Israel. Ok, pero ustedes me dirán, bueno, hermano Dilbani, eso está muy bien, pero ¿qué le llevó a Dios a escoger al pueblo de Israel, a amar primeramente al pueblo de Israel? Y, o sea, ustedes me dirán, ¿será que el pueblo de Israel tiene algo en especial que llamó la atención de Dios y por eso Dios se acercó primeramente a ellos y los amó primeramente y manifestó su amor primeramente a ellos? Bueno, yo les diría que para el pueblo de Israel no era ningún pueblo especial y no era un pueblo diferente a los demás. ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de Deuteronomio Dios lo aclara. Dios dice, yo no los escogí a ustedes por ser el pueblo más fuerte, más grande y mejor que había. Yo los escogí a ustedes por amor a sus padres y por amor al pacto que yo había hecho con ellos. O sea, que el pueblo de Israel no era que tenía nada especial, sino que como Dios ya había establecido un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, con personas que él amó, entonces Dios no, como Dios es fiel a su palabra, Dios no puede dejar de cumplir un pacto. Dios guarda el pacto y la misericordia, ¿verdad? Dios no es como un hombre que hoy dice algo y mañana dice otra cosa. Entonces, ese amor, ¿verdad?, que Dios le tuvo a Abraham, Isaac y Jacob, ese amor lo lleva a él a amar a su descendencia. Y el amor de Dios por sí mismo lo lleva a guardar el pacto y a mantenerle la palabra que él le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, en una ocasión en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel tentó a Dios 9 veces. A lo largo de todo el libro de Éxodo podemos ver que el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz y bueno, un pueblo muy rebelde, muy terco de corazón, y vemos como él se oponía a Dios y lo tentó 9 veces. En una de esas tantas veces, Dios le dice a Moisés que él va a destruir ese pueblo y le va a levantar un pueblo más fuerte para que él sea el líder. Moisés le dice, Señor, no hagas eso, porque ¿qué
¿qué van a pensar las naciones de ti? Que sacaste al pueblo de Israel de Egipto y luego por no poder con ellos lo destruiste. ¿Cómo quedaría tu nombre? Pues estaba pensando en la reputación de Dios y por eso Dios tuvo misericordia, por amor a Moisés su siervo y por amor a su nombre, tuvo misericordia del pueblo de Israel y no lo erradicó. Entonces, como vemos, no es que el pueblo de Israel en sí mismo tenía algo especial que otro pueblo no lo tenía, sino que por la pura y soberana voluntad de Dios y por el amor que Él le tiene a su siervo, a Isaac y Jacob, y por amor que Él tiene por su mismo nombre, entonces el pueblo de Israel recibió todas las bendiciones que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ya vimos el por qué fue al pueblo de Israel. Y bueno, que el pueblo de Israel es el primer objeto del amor de Dios. Y ya vimos el porqué de ese amor de Dios por ese pueblo en particular. Ahora vamos a ver, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta parte es muy triste porque a pesar de que Él vino, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, vino a lo suyo, como dice la palabra en versículos atrás, la tierra por Él fue hecha, el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los que Él vino, al pueblo de Israel, ni lo conocieron, ni lo recibieron. Pero vamos a ver que esto es algo que el pueblo de Israel hace desde siempre, desde el Antiguo Testamento. Vemos como el pueblo de Israel continuamente se opone a los profetas de Dios. La mayoría, o por no decir todos, aunque yo creo que sí son todos, los profetas, los verdaderos profetas, los verdaderos enviados de Dios, la mayoría no fueron bien recibidos por el pueblo de Israel. Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Moisés. El pueblo de Israel murmuró mucho contra Moisés, siempre estaba hablando mal de él, siempre estaban quejándose de él y de Dios. Y bueno, empezando por ahí, Moisés también recibió y conoció la rebeldía de ese pueblo de Israel. El profeta Ezequiel, que Dios le dice que lo iba a enviar a un pueblo rebelde y duro de servir. El pueblo de Israel siempre ha tenido eso, que ha sido un pueblo rebelde y que ha peleado con Dios. Por ejemplo, y eso comenzó, hermanos y amigos. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Jacob pelea con el ángel. Cuando Jacob pelea con el ángel del Señor. Muchos hermanos en Cristo y buenos siervos del Señor dice que Jacob peleó por su bendición. Pero yo nunca he visto ese pasaje de esa manera. ¿Por qué se los digo, hermano? Porque luego de ese conflicto que tuvo el ángel del Señor con Jacob, ¿verdad? Él le cambió el nombre a Israel, que significa aquel que contiende con Dios, aquel que lucha con Dios. Y en verdad, hermanos, esa fue la realidad espiritual constante en todo Israel. Israel siempre estuvo peleando con Dios, siempre estuvo desde ese momento, ¿verdad?, desobedeciendo a Dios y a sus profetas. Mi Señor Jesús, Él mismo dice, oh Israel, no sabes cuántas veces Dios quiso arroparte como una gallina a sus pollitos y tú no lo permitiste. Entonces, esa pelea con ese ángel
yo lo veo porque, digo yo lo veo, hermanos, porque no está escrito tal cual en la Biblia. Entonces no puedo decir la Biblia dice, pero yo lo veo como ese cambio de nombre que Dios le dio a Jacob cuando le puso Israel, ese cambio de nombre iba a ser una realidad espiritual para él y su descendiente, que ellos iban a estar siempre en constante confrontación con Dios y en constante pelea con Dios. Eso es algo que yo propiamente pienso. Como les digo, muchos cristianos lo ven de otra forma, lo ven como que Jacob ganó la bendición porque peleó con el ángel, porque fue perseverante y hasta que el ángel no lo bendijo, él no lo dejó. Pero yo le estoy dando mi punto de vista de esa pelea o de ese conflicto, porque a raíz de eso vemos como el pueblo de Israel una y otra vez se opone a los profetas de Dios. Ok, entonces vemos que por esa resistencia que el pueblo de Israel siempre ha tenido a los profetas de Dios y a la voluntad de Dios, ellos no le recibieron. El pueblo de Israel no quiso al Mesías que Dios envió, no quiso al Salvador prometido por todos los profetas. No lo quiso. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo rebelde desde el Antiguo Testamento y su realidad espiritual era que ellos siempre peleaban con Dios sin saberlo. Muchos creían que ellos estaban bien con Dios, pero al rechazar, por ejemplo, a Juan el Bautista y luego al rechazar al Mesías, se ve que su realidad espiritual no era buena, sino que ellos estaban peleando con Dios, estaban contendiendo con Dios. Y otra de las razones por las que ellos no recibieron al Mesías es claramente por el modelo, digámoslo así, que ellos tenían del Mesías. Ellos tenían una preconcepción, ¿verdad?, de cómo iba a ser el Mesías. Ellos esperaban a un Mesías fuerte, un Mesías gallardo, un Mesías digamos, hasta carismático, tipo David. Alguien que peleara y venciera al pueblo romano que los tenía en opresión en esa época, pues. Y ellos esperaban a ese tipo de Mesías. No esperaban a un pastor de ovejas. Aunque si nos ponemos si pensamos, David, antes de ser rey, antes de ser el poderoso rey que Dios, antes de ser el poderoso rey que Dios utilizó, ¿verdad?, él era un pastor de ovejas. Entonces, sí podemos ver la similitud de mi Señor Jesucristo con el rey David. Entonces, pero ellos, en su preconcepción del Mesías, ellos creían que el Mesías venía a pelear y a vencer a los romanos y a quitarles ese yugo, pues, que le tenían puesto los romanos. Pero vemos que Dios no piensa como hombre y en Isaías 53 que nos dice, nos proclama los sufrimientos del siervo sufriente de Dios. Ahí vemos que el Mesías iba a padecer mucho, que le iba a llevar nuestras cargas, nuestras enfermedades, pero lo íbamos a tener por herido, por azotado de Dios. Entonces ellos nunca entendieron ese versículo, sino que esperaban a un Mesías triunfante y poderoso que venciera al pueblo romano. Pero como siempre ha dicho Dios, y como dice la Escritura, Dios confunde la sabiduría de los sabios, de los entendidos, de los que creen que se lo saben todo, ¿verdad? Entonces Dios viene y los confunde, ¿verdad? Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, ya vimos por qué no le recibieron. Primero, no le recibieron
por esa realidad espiritual que el pueblo de Israel tenía, que siempre se opuso a los profetas de Dios porque era duro de servir. Lo vemos desde el mismo Éxodo. Y bueno, y también porque ellos tenían una idea preconcebida de cómo tenía que ser el Mesías, y esa idea no encajaba en Cristo, porque Cristo era un pastor de ovejas. Cristo no traía espada sino un callado. Entonces a ellos eso no le cuadraba con el Mesías que ellos tenían en mente. Entonces vamos a seguir viendo. Dice la palabra de Dios: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, bueno. Dios ya sabía que el pueblo no iba a recibir al Mesías. Dios conocía la realidad espiritual del pueblo de Israel. Dios lo conocía. Y aquí dice: más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Aquí, hermanos, no especifica que los que le recibieron fueran todos del pueblo de Israel, sino que aquí, ¿verdad?, queda abierta la ventana para que, digamos, nosotros que anteriormente éramos gentiles, pudiéramos disfrutar y alcanzar las bendiciones de Dios. Porque dice aquí: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ya que el pueblo de Israel no quiso, rechazó al Mesías, bueno, entonces Dios, por su pecado y por su terquedad, nosotros los gentiles, ¿verdad?, alcanzamos la bendición de ser llamado hijo de Dios, porque más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, ¿verdad?, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ahí los gentiles que no tenían parte con Dios, que no sabían nada de las promesas de Dios, que estaban huérfanos en el mundo, por fe llegamos a ser llamados hijos de Dios, por fe en aquel que le envió, que los judíos rechazaron. Ahora, esta parte es muy importante, porque aquí dice que el Hijo de Dios es el que recibe a Cristo, el que cree en su nombre. Aquí quiero aclarar algo que, bueno, la mayoría de las personas tienen por verdad. La mayoría de las personas, ¿verdad?, piensan que son hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, en ser hijo de Dios y ser criatura. Cuando nosotros nacemos en este mundo natural, ¿verdad?, que nacemos de nuestra madre, nosotros ahí no somos hijos de Dios. Nosotros somos creación de Dios desde el momento que nacemos en esta tierra. Nosotros somos creación de Dios desde ese momento. Cuando pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, cuando hay ese cambio radical, cuando recibimos al Hijo de Dios, cuando lo recibimos y creemos en su nombre, entonces Dios nos da la potestad y el privilegio de ser llamado hijo de Dios, hijos de Él. O sea, es por medio de Cristo, por medio del unigénito Hijo, que tenemos la adopción como hijos de Dios. No es que todo el mundo es hijo de Dios. El que cree en Cristo, el que cree en que mi Señor Jesucristo vino en carne, y el que cree que solo en Él hay salvación, ese es un verdadero hijo de Dios, porque cree en Cristo como el único y suficiente Salvador. Cuando la persona hace eso, ella automáticamente es
es transformada, es llamada por Dios hijo suyo, es adoptada por Dios por medio de su amado Hijo. Entonces, esa es la diferencia. Las criaturas, cuando nosotros lo hacemos, somos criaturas de Dios y por eso tenemos fe en muchas cosas que no son Cristo y en muchos otros falsos dioses que no son mi Señor Jesucristo, que no son enviados por Dios a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios viviente, en el Cristo, en el enviado de Dios, entonces pasamos a ser hijos de Dios y somos adoptados por medio del Hijo unigénito de Dios y somos parte de la gran familia de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, ver este hecho, y es muy importante que gracias a la dureza del corazón del pueblo de Israel es que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y bueno, todo eso Dios ya lo sabía y eso formaba parte del plan de Dios desde el Antiguo Testamento y desde que el mundo comenzó a ser. Entonces, gloria a Dios por eso. Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, los hijos de Dios, ¿verdad? No son hechos, o sea, ¿cómo les explico esto para que sea más sencillo de entender? Los hijos de Dios, a los hijos de Dios no nos nombra como hijos un hombre. No es que un pastor o un cura, por ejemplo, puede nombrarme a mí hijo de Dios. No es que un pastor, ¿verdad? O un cura puede darme a mí, digamos, algunos tics o algunas cosas que yo deba hacer para yo ser hijo de Dios. No. No hay ninguna obra que pueda transformar a una criatura en hijo de Dios, solamente que es en Cristo. Como su único Señor y Salvador, nos da ese privilegio de ser llamados hijo de Dios. Es decir, ni siquiera es mi voluntad como hombre, ¿verdad?, ser llamado hijo de Dios. O sea, mi nuevo nacimiento como hijo de Dios, mi conversión de criatura a hijo de Dios, no depende ni siquiera de mí mismo, depende de la voluntad de Dios, porque Dios es el que nos hace nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, que es el que nos regenera y nos hace verdaderos hijos de Dios. O sea, no depende ni siquiera de un hombre, ¿verdad?, o de un ser humano, ni siquiera depende de la misma persona, porque toda esa obra de transformación, de pasar a una criatura pecadora, a una criatura que merece el infierno, a un hijo de él, a un hijo de Dios, que en Cristo Jesús va a heredar todas las bendiciones de Dios, esa obra de transformación, de regeneración, es obra de Dios, no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. No es que el hombre en algún momento de su vida, hermano, diga, no, es que yo tengo que cambiar y yo tengo que hacer esto y aquello porque si no, no soy hijo de Dios. No, o sea, no es de la voluntad del hombre la que hace al hijo de Dios, es la voluntad de Dios en obrar poderosamente en esa persona para que esa persona reconozca sus pecados y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y le sea concedido por pura gracia el don de la vida eterna. Porque fíjense bien lo que dice. Fíjense bien lo que dice. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados, no son hechos hijos, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces, vemos como no es que el hombre en algún momento de su vida elige ser hijo de Dios
o nace en un deseo de ser hijo de Dios. No, es Dios el que, como dice la palabra, pone a querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que obra en ese corazón para que el hombre se arrepienta y mira la cruz y mira a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahí sí el hombre puede ser adoptado y hecho hijo de Dios. Como dice la palabra en el libro de los Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Entonces, gloria a Dios, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, como dice la palabra en 1 de Pedro, para una esperanza viva. Entonces, Dios es el que nos da, es el que produce en nosotros ese nuevo nacimiento y nos da ese título o esa identidad. También se puede llamar como hijo suyo. Gloria a Dios por eso. Entonces, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y de verdad, ok, hermano, aquí esto es maravilloso. Si nosotros nos vamos atrás al Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dijimos que ese verbo era el que llevaba a cabo la voluntad de Dios, la acción de Dios. En el principio dijimos que era el que llevaba a cabo la acción de Dios de crear todas las cosas, ¿verdad? Bueno, ese mismo verbo, ese mismo logo, esa misma palabra que en el principio creó todas las cosas, esa palabra de Dios que siempre cumple con el propósito que Dios la envía, que siempre prospera para aquello a lo que Dios la envió. Por ejemplo, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Podemos ver este hecho en el libro de Génesis. Cuando Dios dijo, hágase la luz fue hecha. No fue que la luz duró o se tardó o no quiso ser, la luz fue hecha, las tinieblas no pudieron comprenderla. Entonces lo que le quiero decir con esto es que la palabra de Dios, el logo de Dios, el verbo de Dios siempre prospera para lo que Él la envía. Así fue en toda la canción. Él dijo, hágase el cielo, y el cielo se hizo. El cielo no se resistió a ser hecho. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Entonces, ese mismo verbo que creó todas las cosas, que llevó a cabo la acción de Dios de crearlo todo, y por medio de cual también todas las cosas subsisten hasta el día de hoy por medio de la palabra de su poder, como está escrito, ese mismo verbo, ¿verdad?, se hizo carne. ¿Entiende? En el griego utilizan la palabra se tabernaculizó, se hizo carne. Ese verbo que hizo todas las cosas que estaban en el principio con Dios, que dijimos que era el verbo eterno de Dios, que era coexistente con Dios, y que también por el medio del cual también Dios creó todas las cosas. Ese verbo fue el que se hizo carne. Mi Señor Jesús en el principio era la palabra de Dios, el verbo eterno de Dios, el que llevaba a cabo la acción de Dios de crear todas las cosas. Eso fue Él en el principio. Pero aquí vemos otra faceta del verbo. Cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad, vemos otra faceta del verbo, que aquí mi Señor Jesús es el verbo salvador de Dios. Es aquel verbo que se hizo carne para llevar a cabo la voluntad de Dios de salvar a su pueblo de sus pecados. Como dice el ángel de Gabriel a María, le pondrá a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos, como dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Juan, ¿a qué se refiere con que vieron su gloria? Bueno, vieron su gloria
a través de todos los milagros que vamos a ver a continuación en este Evangelio. Cristo hizo innumerables milagros. El libro de Juan, de Juan capítulo 1 al 10, se puede decir, el Evangelio de Juan se puede agrupar, ¿verdad? En dos partes. Del 1 al 10, el libro de las señales. Y del 10 en adelante, el libro de la despedida o de la gloria. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver muchas señales que manifestó mi Señor Jesús, ¿verdad? Donde se va a ver la gloria de Dios en esas señales, en esos milagros, como también se le conoce. Y también hay un hecho en concreto donde ellos ven la gloria de Jesús. Ellos suben a un monte alto, sube Pedro y Juan, si mal no me equivoco, y ellos ven como mi Señor Jesús se transfigura, como mi Señor Jesús, digámoslo así, toma forma celestial, y ellos ven a Moisés y a Elías hablando con él, y esa gloria también la contempló Juan, y por eso es que él dice, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermano y amigo, el verbo que se hizo carne fue mi Señor Jesucristo, que pasó de ser el verbo creador de Dios a ser, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, el verbo salvador de Dios, el que iba a llevar a cabo la voluntad de Dios de salvar a lo que se había perdido, de rescatar lo que se había perdido y de salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Y bueno, lleno de gracia y verdad, obviamente, porque mi Señor Jesús, ¿verdad? En mi Señor Jesús recibimos todo, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, gratuitamente y de verdad, claro está, porque Él es la verdad de Dios. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todas las palabras de mi Señor Jesucristo son verdad, porque Él es el testigo fiel y verdadero de Dios. En Él no hay mentira ni engaño. Entonces, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Espero que sea de edificación, hermanos y amigos. Entonces, le damos gracias a Dios por ese verbo que se hizo carne, por ese verbo que habitó terrenalmente entre nosotros, por ver la gloria de su amado Hijo Jesús, por creer en esa gloria, y le damos gracias a Él por la abundante gracia que ha derramado en nosotros en Cristo Jesús. Si alguno de los que me ve o me escucha en este momento no ha aceptado al Verbo de Dios encarnado, no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle que Él es el único que los puede adoptar como hijo de Dios, que Él es el único que Dios envió para rescatarlo de su propia ira, que Él es el único que Dios envió para salvar a su pueblo de sus pecados, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual pueda ser salvo. Entonces, crean en el unigénito Hijo de Dios, crean en el Verbo que se hizo carne, crean en el Verbo que estuvo en la tierra, para que les sean perdonados sus pecados, para que haya arrepentimiento y fe en ustedes y Dios les conceda por pura gracia y por medio de Jesucristo el don de la vida eterna. Porque mi Señor Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él.
Dios los bendiga, hermanos y amigos. Les saludo desde el canal La Palabra Inmutable de Dios. Si les gusta este contenido, si fue de edificación para ustedes, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios para saber que el video les fue de edificación. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.